Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión semanal de Diálogos que Transforman, que organizamos entre la Universidad Vasco de Quiroga, la Asociación Civil Cruzados, Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey y pues el Encuentro Ciudadano por la Paz. Pues como siempre estamos promoviendo temas vinculados de alguna forma con la doctrina social de la Iglesia y también temas en general de interés para todos, siempre desde un punto de vista del humanismo y de la doctrina social de la Iglesia. Quiero decirles que hemos estado también invitándoles a inscribirse a la maestría en doctrina social cristiana. Estamos ya cerrando inscripciones, de hecho, esta semana es el cierre, ya con eso se concluiría. Pero quien esté todavía pensándole, reflexionando, le entro o no le entro, pues ya anímese, inscríbase. De verdad un posgrado pues de alto nivel, con muy buenos profesores y sobre todo pues tiene reconocimiento de validez oficial de estudios. Y además también los precios son muy accesibles. La verdad es que para lo que aprendemos pues es una cantidad muy pequeña la que pagamos. Y pues el día de hoy estamos aquí, tres egresados de la maestría, precisamente. Orgullosamente, pues Dulce también ya la terminó, ya concluyó. Jorge también ya es titulado, ya también es de los maestros de los maestros estrella de la maestría. Y su servidor, que también empecé ya a dar ahí los primeros pininos para dar clases en la maestría. Y pues ojalá que pues esta nueva generación le vaya muy bien. E insisto, todavía hay la oportunidad de inscribirse. Y bueno, pues el día de hoy recibimos también a una de nuestras alumnas estrella, que es Dulce María, quien nos va a hablar sobre un tema, pues acorde al mes que inicia la próxima semana, que es el mes patrio, en el que se celebra el inicio de la independencia. Y bueno, Jorge, pues preséntanos a nuestra expositora y una introducción al tema que hoy vamos a atender. Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Dulce. Para Buenas noches. todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y que nos ven por las redes sociales. Como dijo Rafa, hoy contamos con la presencia de Dulce María Aguilar. Estudió primero medicina veterinaria en la UNAM y después estudió la maestría en doctrina social en la UBAC. Ella tiene una amplísima trayectoria como participando en cuestiones y actividades sociales, sobre todo en el Partido Acción Nacional, lleva muchos años ahí, ha tenido cargos importantes, ha competido varias veces y ahora nos tiene aquí un tema muy interesante que sigue o que aplica la metodología de la doctrina social en cuanto a que se inspira en las Sagradas Escrituras. Nos va a dar un tema que se llama Con la patria al hombro, en el que utiliza la parábola del buen pastor para darnos su reflexión. Pues buenas noches, Dulce, y su Buenas noches, amigos. micrófono. Y esperemos que los amigos que nos ven no se decepcionen, digan, híjole, Jorge y Rafa están dando clases, ¿no? Pero bueno, ahí le No, echamos al ganas, ¿no? contrario, al contrario, al contrario, es muy bueno. Es la Bueno, retroalimentación. ándale. Pues Adelante. buenas noches, amigos, a todos los que nos están viendo y escuchando. Ante todo, quiero darles una pequeña introducción de este tema, que es de nuestro querido Papa Francisco, cuando él era cardenal, el cardenal Belgorio en Argentina. Y él hace esta reflexión y como vemos, pues también pues los obispos de la iglesia son profetas en este aspecto. Cuando empecé a leerlo, dije, "Ah, pues ya estaba escribiendo desde entonces Fratelli Tutti, ¿no? Pero porque hasta les puse la fecha, 25 de mayo del 2003, él hace digamos, esta homilia en base a la parábola del buen samaritano. Pero entonces vamos a explicar recordarlo, porque pues tal vez lo hemos oído, pero esta parábola, pero también es importante escucharlo, lo que, lo que, lo que hace bueno, no en ese entonces, sino en el Nuevo Testamento,
platica de que uno de los doctores de la ley habla con Jesucristo y le dice que qué debe de hacer para ganarse la vida eterna. Y él le contesta, pues, ¿qué te dice la ley? Y él dice, pues amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, pues con eso es suficiente para que tú ganes la vida eterna. Pero aún insistiendo, el doctor de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le relata la parábola del buen samaritano y dice, había un caminante que obviamente cree en el camino y fue asaltado por unos malhechores. Bueno, le quitaron la ropa, lo que traía y lo dejaron mal herido. Pero al mismo tiempo, en ese camino bajaba un doctor, bueno, un sacerdote y lo vio, pero pues no le hizo caso. Después bajó un levita, lo vio que estaba tirado mal herido y se quejaba y tampoco le hizo caso. Pero llegó también un tercer, digamos, caminante que era un samaritano. Y al verlo, se conmueve de ese herido y relata que además de que se conmueve, limpia sus heridas con aceite y con vino y lo carga en su montura y lo lleva pues, a una posada. Y ahí bueno, lo encarga al posadero, al siguiente día se retira y le dice, oye, cuando yo regrese, bueno, le deja el dinero y cuando yo regrese le dice, si todavía hay que pagar algo, pues yo me hago cargo de ello. Y entonces ya le dice, ese es tu prójimo, a eso se refiere. Y hay dice, una palabra que él dice, ¿lo has entendido? Dice, sí, lo he entendido. Dice, ve y procede tú de la misma manera. Hay que escuchar esta frase, ve y procede tú de la misma manera. Entonces, esta frase se va dirigida a todos nosotros. Son palabras que indican un desafío para hacer una profunda reflexión de nuestra vida como personas y como nación ante esta parábola del buen samaritano. Ve y procede tú de la misma manera. La otra también reflexión es que procediendo de esta manera hay una esperanza, un llamado que Jesús hace y nos ruega a nuestra vocación como ciudadanos, como ciudadanos tenemos una vocación, ¿sí? Y es actuar como el buen samaritano. Y además porque esta vocación es fundamental de nuestro ser, o sea, nuestro ser tiende a, tiende a hacer caridad, tiende a conmoverse a nuestro corazón ante el que sufre. Eso es nuestro ser muy en nuestro corazón. Entonces, la parábola de buen samaritano es un icono de iluminación y es una opción. ¿Por qué? Nos pone esta reflexión que es una acción de poder actuar como el buen samaritano ante las crisis que tiene nuestra patria, nuestra sociedad o nuestra calle, o pasar como aquellos que se pasaron de largo, ¿no? O sea, que lo vieron y no le hicieron caso. Esas son las dos opciones que nos dice que podemos tener. Entonces también nos dice que la patria no ha de ser más que para nosotros un dolor que se lleva en el costado. ¿Por qué? Porque lo tenemos al lado. Puede ser en nuestra familia, ese prójimo, puede ser nuestro vecino, puede ser en nuestra colonia, algo tan cercano a nosotros, muy local. No está, aunque sabemos que las crisis de los heridos es también a nivel mundial, pero si empezamos por lo local, eso ya es muy, digamos, de mucha observación para nosotros que empecemos por nuestra casa, por nuestra calle, por nuestra colonia, tal vez por nuestro municipio, nuestra delegación. De a poco es lo que nos va diciendo esta parábola del buen samaritano.
o en esta reflexión. Hoy, permítanme, debo pasar al siguiente. Ahí no me deja mover. ¿Cómo le hago para mover la siguiente, chicos? Allá. Bueno, siguiendo con la parábola del buen samaritano, nos dice que esta acción del buen samaritano son iniciativas que pueden rehacer una comunidad. Entonces es importante que hombres y mujeres trabajemos y acompañemos la fragilidad de los demás. ¿Quiénes son los frágiles pues digamos, de nuestra sociedad? Pues los más vulnerables, los, los niños, los ancianos, los pobres, los que no tienen nada, los que tienen hambre, inclusive aquellos que han perdido a un ser querido, lo que hemos visto con las madres buscadoras. O sea, todos ellos son los que son frágiles, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe digamos, de hacer reflexionar esta parábola del buen samaritano. También los hombres y mujeres que hacen propia y acompañan, aparte de la fragilidad, el que, el que levanta, digamos, a ese herido, a ese prójimo y lo rehabilita, o sea, como el buen samaritano. Tal vez no nos toque, bueno, o tal vez sí nos toque, ¿verdad? Enjugar sus lágrimas, curar sus heridas, como dice la parábola, con aceite y vino, pero enjugar las lágrimas, escucharlos, es de hacer el bien común en ese instante también. A lo mejor no es, digamos, entregarle dinero o algo, pero necesita ser escuchado también. También nos advierte la parábola de que podemos tomar distintas actitudes, ¿no? Podemos ser muy egoístas, pasar de largo, ser indiferentes, pero esa no es nuestra vocación como cristianos, sobre todo. Nuestra vocación como cristianos es el servicio a los más débiles. Desde el comienzo de la vida de la iglesia nos ha dicho que el buen samaritano es el propio Cristo. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios que se aproxima a nuestra fragilidad más cotidiana, ¿no? O sea, eh, el verbo se hace carne y se asemeja a nosotros y entonces entiende esta fragilidad cotidiana de nosotros. Y además nos recuerda esta parábola que hemos sido hechos para la plenitud del ser. No podemos vivir siendo indiferentes, o sea, ante el dolor ajeno, ante el dolor de mi vecino, ante el dolor de mi familia y ante el dolor de la familia ciudadana. Entonces, tenemos que ser, esa es nuestra forma de participar con ellos. Ante el dolor, lo que podemos hacer es, como el buen samaritano, acercarnos. Nuevamente nos vuelve a decir, esa característica. Hemos sido hechos para la plenitud del ser y además a nadie en ningún momento podemos dejar marginada la dignidad de la persona. Acordémonos que la persona tiene una dignidad y no la podemos estar dejando marginada. Cuando pasamos de largo, estamos dejando marginada esa dignidad de la persona humana. Entonces, esto es lo que nos invita también la reflexión del buen samaritano. Además, es un relato muy sencillo para entenderlo. ¿Por qué? Porque es una lucha interna que se da el poder ayudar al herido o pasarnos de largo o ser indiferentes. Es importante que cuando hemos elegido ser como el buen samaritano, estamos haciendo patria, ¿sí? Estamos de alguna manera haciendo patria y curando nuestra nación herida. ¿Por qué podemos decir esto? Porque
esta, esta parábola del buen samaritano es una luz, o sea, interna que nos da identidad, o sea, nos da identidad como ciudadanos y nos da identidad como mexicanos, ¿sí? Y recordemos que cuando ha habido tragedias en nuestra nación, pues nosotros nos lanzamos a ese camino a ayudar al herido, ¿no? Y a los graves heridos. En ese momento estamos haciendo patria. Nos recuerda el cardenal Belgorio. Cuando tú haces patria es porque ayudas, sirves a los demás en ese aspecto. Y hoy en día ese herido pues es mayoría a nivel mundial y a nivel de nuestra patria. Es tanto en la humanidad como aquí en nuestra patria, la inclusión o exclusión del herido define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Es muy importante. Y nos recuerda también la parábola del buen samaritano, que todos somos como esos personajes, ¿sí? Alguna vez nos ha tocado ser el herido, a otras veces nos ha tocado ser el salteador, algunas veces nos hemos pasado de largo, otras hemos actuado como buen samaritano. Pero digamos que ante los momentos de crisis, esto es muy importante que sepamos que la actitud del buen samaritano nos va a ayudar a mejorarnos como ciudadanos, pero fijémonos primero en los salteadores. ¿Qué pasa si somos, o sea, si hemos actuado o quiénes son los salteadores? Pues los conocemos, avanzan en nuestra patria. Son esas sombras de abandono, de violencia, la ambición por la función pública, por tomarlo como botín. Y ante esta situación también hace una pregunta el cardenal Begorio. ¿Haremos de nuestra vida nacional un relato que queda en esta parte de la parábola, solamente en que eh, haya salteadores? ¿Dejaremos tirado el herido para correr cada uno a resguardarse a su casa para salvarse de la violencia o perseguiremos a los ladrones? Y hace otra reflexión. El pueblo de nuestra nación demuestra la voluntad de responder a su vocación de ser buenos samaritanos para volver a tejer una sociedad que se fractura. Esa es nuestra vocación como cristianos y como nación, ser como el buen samaritano. Estudiemos a los que pasan de largo. A veces puede ser, pues es que no me fijé o no me di cuenta. Inocente o no, hay desprecio, hay una triste distracción, un reflejo de esa distancia cercenadora que no nos importa, que no nos interesa. Y eso lo vemos actualmente, ¿no? Vemos tanta violencia, tantos que matan y lo vemos tan natural. Sí, uno más. Y no es así. Es tener conscientes de que eso no es nuestra vocación. Nuestra vocación es actuar como el buen samaritano para poder corregir nuestra nación. El rechazo al esfuerzo es también ese pasarse de largo. Eh, Rechazar a nuestra identidad porque hemos escuchado eh, que no somos mexicanos, somos una nación mestiza, somos mexicanos, esa es nuestra identidad. Eso digamos, nuestros aborígenes empezaron en este suelo tan árido y después los que llegaron digamos, a poblarlo, fueron los que nos dieron esta identidad, fueron los que nos dieron digamos, esa alegría de ser, bueno, soy mexicano, me gusta escuchar el mariachi, me gusta el danzón, todo eso, el baile,
O sea, todo eso nos da identidad, las costumbres religiosas, las mayordomías, porque últimamente solo hemos escuchado hablar de ideologías, ¿no? De pelearnos, de que no, que eran mejor los indígenas, que no, no, somos un país mestizo, que tenemos las cualidades tanto de nuestros aborígenes como de los españoles, y eso nos hace ser nación, una nueva nación. También los saltadores del camino han conseguido como aliados a los que pasan de largo, ¿sí? Aquellos indiferentes. Eso es lo que más cercena a nuestra patria, a nuestra nación. La permanente desinformación y descalificación de todo, la sospecha, todo está mal, nadie lo va a remediar, ya no hay salvación, nadie, ya no existe nadie que pueda remediar toda esta crisis. Surge el desencanto, surge la desesperanza ante estudiando a los que pasan de largo. Permítanme. Por eso todos desde nuestras responsabilidades debemos ponernos la patria al hombro, ¿sí? Ya les decía, desde el nivel local empezamos nosotros, pero hasta el último rincón. Eso es lo importante. Y analicemos al herido. El herido, pues, generalmente somos los ciudadanos malheridos y tirados, acostados ahí en el camino, desamparados de nuestras instituciones, ¿no? Ya de las instituciones de salud, de nuestras instituciones educativas, de nuestras instituciones federales, etcétera. Entonces, estos ayunos dice el cardenal Belgor, ayunos de la capacidad y la formación que el amor a la patria exigen. Ya no tenemos ética en las escuelas, ya no tenemos civismo, que eso es lo que nos ayuda a identificarnos con nuestra patria, a querer el verde, blanco y rojo y el águila ahí, o sea, que nos inspira a ser, digamos, héroes en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra nación. Y no, además nos advierte que no tenemos que esperar todo de lo que de los que nos gobiernan. Tenemos que ser parte activa de esta rehabilitación de nuestra nación, de esta rehabilitación ciudadana en cada uno de nosotros. Y también podemos, digamos, reflexionar o ver cómo es que este viajero ocasional, el buen samaritano, es aquel que tiene ese deseo gratuito, puro y simple de querer ser nación, ¿sí? Ser constantes, o sea, no solamente es ahorita ayudo y después mañana ya no, no, constantes, siempre, cuando se presente, cuando sea necesario. Pongámonos al servicio de lo mejor posible para todos. O sea, ¿dónde soy más útil? A lo mejor soy útil en este momento en mi casa, o puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo. A veces, bueno, les platico, yo dejé de trabajar un par de años y pues fui más útil en el hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque como ama de casa. Pero hoy, gracias a Dios, también estoy trabajando y pues ahora soy útil en el trabajo. Y ahorita también estoy colaborando con usted, o sea, me siento útil, ayudando, apoyando, haciendo este tipo de reflexiones, comenzar de abajo y de uno en uno. O sea, no es necesario que, ay, voy a salvar toda mi población. No, empecemos de uno en uno, dice el Papa Francisco, de uno en uno. Y vamos a ver los frutos, aunque sea de uno en uno, vamos a ver esos frutos
Hagámonos cargo de la realidad sin miedo, ¿sí? Al dolor o la impotencia. La realidad que nos margina, ¿sí? Tenemos violencia, tenemos mala educación, nuestros valores se están perdiendo. Todo eso lo tenemos, es una realidad y tenemos que, además de estudiarla, pues tenemos que ver cómo podemos, digamos, disminuir o quitar, o de qué manera poder, digamos, una estrategia realizar. Se automarginen, aquí hay que, dice el Papa Francisco, que se automarginen los violentos, los difusores de la confusión y de la mentira. Ellos que se automarginen, nosotros no, nosotros tenemos que salir a dar el servicio. De los que piensan en lo político para sus juegos de poder, ellos también que se automarginen. Y además nos dicen, no confiemos en los discursos repetitivos, en las mentiras. Bueno, y el samaritano, al reflexionar su actitud, ante todo se fue sin reconocimientos ni gratitudes, ¿sí? Él no esperó de que me den las gracias, no, para nada. ¿Por qué? Porque para él fue grato, su servicio fue grato a Dios y además porque es un deber que le entrega en su servicio, ¿no? Con ese deber cumplido, él sirvió a Dios, él agradó a Dios. Por lo tanto, la nación anhela ver grandeza de esa alma de buen samaritano que despierta vida y convoca a ser buenos samaritanos a los demás. No tenemos derecho a la indiferencia ni a tener desinterés. No podemos pasar de largo como aquellos otros que nos platica la parábola. Tenemos responsabilidad ante el herido, en este caso nuestra patria, nuestra nación, nuestro pueblo. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay una nueva etapa en que estamos viendo en este momento. Nuestra patria es frágil. ¿Quién es nuestra patria? Pues nuestro pueblo. Nuestros ciudadanos también están siendo frágiles. También la fragilidad de los pobres y los excluidos, de nuestras instituciones, de nuestros vínculos sociales, ¿no? ¿Cuántos están excluidos, ¿no? Del sector salud, de la educación? O sea, ¿cuántos? Y de los sectores sociales. Y nos invita, digamos, siendo que cardenal, el Papa Francisco, que renunciemos a esa mezquindad y al resentimiento, ¿sí? Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas, de nuestras pérdidas, de que estamos perdiendo valores, de que estamos perdiendo, entre otras cosas. Y nos dice, hagámonos cargo de nuestros crímenes, de nuestras desidias, de nuestras mentiras. Eso es la realidad que debemos de encontrarnos para poder después solo con la reconciliación reparadora nos resucitará y perderemos el miedo a nosotros mismos. Porque a veces sí, tenemos miedo de nosotros mismos, de actuar y hacer el bien. O sea, eso nos da miedo. Que no nos dé miedo, nos dice el Papa Francisco de buena memoria. Y nos vuelve a decir, cuidemos la fragilidad de nuestro pueblo herido, cada uno con su vino, con su aceite, con su cabalgadura. Cuidemos, nos vuelve a decir, la fragilidad de nuestra patria, cada uno pagando de su bolsillo lo que haga falta. ¿Sí? O sea, como buen samaritano, no esperemos recompensa ni que nos den las gracias. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, mujer, niño, de cada anciano, con actitud solidaria de buen samaritano. Y finalmente nos dice, hace una oración que a mí me gustó, que nuestra Madre María Santísima, en este caso nuestra Madre de Guadalupe, nos acompañe por este camino de nuestra historia. Escuche nuestra plegaria de caminantes, nos conforte y nos anime a seguir el ejemplo de Cristo
el que carga sobre sus hombros nuestra fragilidad. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Plática concreta. Como dicen, es concisa, precisa y maciza, ¿no? Ujú. ¿Tú te acuerdas que el Papa lo escribía en una fecha? Todas esas reflexiones las escribía en una fecha particular, ¿te acuerdas? Sí, esta es de mayo de 2003. Tiene infinidad de reflexiones, siendo cardenal Belgorio, pero esta me ayudó, me gustó mucho. Dije, "Ah, esta es como que sí, y se acerca el mes patrio, pues más. Sí, porque él las hacía de manera regular cuando se acercó en la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Así es, ¿Te así acuerdas? es. También lo hacía de una Sí, manera particular y se encomendaba, también encomendaba a la Argentina, a la Virgen, ¿no? así es. Ujú, así es, la Virgen de Luján. Exacto. Tiene otro santo también, San Cayetano. San También, ¿verdad, Cayetano. Iván? Sí, Ujú. ok. Dulce, te voy a pedir si puedes cerrar tu presentación para que se pueda ver correctamente en la transmisión de Facebook. Ay, nada más déjame a ver. Es que no sé cómo cerrarla. Como está en pantalla completa, permíteme. Bueno, pues yo ya los veo, pero no sé si ustedes me vean. O siguen viendo la presentación. Sí, 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 se no, sigue viendo. Ay, Dios, dejar de compartir. permítanme. Bueno, ustedes que son técnicos pueden auxiliarme. Ahí está ya. Ya lo lograste. Ok. Seguimos con el mecanismo de siempre. Si tienen alguna pregunta, a favor levanten la manita ahí en reacciones. Y también vemos si hay preguntas en Facebook. ¿Alguien Ah, tiene alguna en pregunta? lo que se animan, yo quisiera resaltar un tema sobre el que a lo mejor valdría la pena que abundaras un poco, sobre todo porque tú en eso tienes experiencia. Decías que hay que empezar por uno propio, por lo que tienes, por el cercano. A veces, y fíjate que de hecho he escuchado algunas exposiciones que dicen que creen que la participación es nada más cuando estás interviniendo en los grandes problemas internacionales, viendo que los israelíes salgan de Gaza o que se detenga la guerra en Ucrania, pero tu calle están asaltando y no haces nada, ¿no? Así es, Entonces, o sea, ¿qué nos podrías decir de eso? Porque yo creo que en el tema de la parábola del samaritano es exactamente eso. Y yo creo que así es es. fundamental. Pues mira, pues es una gran enseñanza que nos dice, o sea, que nos dice, vuelve tus ojos ¿sí? Al que está aquí al lado, a tu derecha, a tu izquierda, eso es lo que yo veo. O sea, que los grandes problemas los resuelvan los que están ahí en las naciones grandes, pero tú, ama de casa, tú, trabajador común y corriente, al que tienes que auxiliar, pues es a tu hijo que está enfermo, tal vez, a tu hijo que necesita algún consejo, porque hoy los hijos también necesitan consejos, orientación, al vecino. No, aquí en mi calle tenemos dos vecinitos que no tienen ni papá ni mamá. Continuamente pues los estamos orientando. ¿Por qué? Porque no los tienen. Entonces, con eso y que te regresen y que algún día digan, no, como buen samaritano, tú no esperas que te den las gracias, pero cuando ellos dicen, gracias por su orientación, no tengo papá, pero qué bueno, o mamá, pero qué bueno que usted me dice esto. O sea, a mí me conmueve, ¿no? Me conmueve y digo, bueno, pues que Dios también lo ayude, porque yo nada más lo ayudo más así, nada más un poquitito, ¿no? Pero que Dios le ayude a los demás. Entonces yo creo que es eso, o sea, con lo poquito que podemos dar, Dios lo va a hacer, va a fructificar, como dice el Papa Francisco. Tú nada más, o sea, vas a poner, o sea, vas a sembrar una semillita y ya Dios proveerá lo demás, pero hay que pedirlo.
O sea, la participación empieza con el prójimo, que es el que está junto a ti. Así es. Como tú bien lo dices, no importa que esté a la derecha o a la izquierda. Así es. Muy bien, pues a ver si tenemos aquí preguntas de nuestros artistas, que siempre sí ya fueron varios, que quisieran tomar la palabra para hacer un comentario o hacer una pregunta, ¿verdad? Algo que crean que vale la pena resaltar. Ya tenemos por aquí dos manitas, Felipe. A ver, listo para que puedas abrir tu micrófono. Y si quieres también tu video. Ahí está ya. Sí, gracias. Y un comentario y agradecer a Dulce María que nos permite hacer esta reflexión del Papa, un gran santo. Eh, a ver, empiezo por, si yo no hubiera recibido consejos de mis amigos de Prepa uno, yo creo que no hubiera avanzado. Es gracias a los consejos de él y gracias a Dios, a lo que he avanzado en mi vida personal, profesional, familiar. Y entonces luego, pues hay que, entonces es claro lo que están diciendo. Pues sí, no necesitamos ir lejos, es con nuestro sobrinado, nuestros hijos, nuestros hermanos, en el trabajo, en la empresa, en la organización, en donde estemos, ayudar al que está a tu lado, o puede ser a tu lado derecho o del lado izquierdo. Con los vecinos puede haber muchos del lado izquierdo y hay que ayudar. Y, y con mi familia también lo veo, una obligación que tengo. No falta que en las familias hayan caído sobrinos, parientes en las adicciones. Pues es mi obligación, con conocimiento que tenemos de causa y como buen samaritano, ir en ayuda de ellos en la medida de nuestras posibilidades y o conseguirle profesionales para que salgan de eso. Es nuestra obligación, es lo que nos pide el Papa, lo que están comentando, lo que comenta Rafa. O sea, no tenemos que irnos a Gaza, a África, a, a tantos lugares aquí en México. Tenemos que hacer tantas, tantas cosas con nuestros más cercanos, familias, amigos, o con las madres buscadoras, etcétera. Pero una gran reflexión que hay que llevar a la vida práctica. Pidamos a Dios las gracias para que nos dé fortaleza, para que nos dé sabiduría, para que el Espíritu Santo nos ilumine y para que tengamos la fuerza para lograr eso y conseguir resultados para la mayor gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. Gracias, gracias, Dulce. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario, Dulce? Pues que, o sea, que es una gran lección, ¿no? O sea, es una parábola sencilla, pero que tiene mucho. Bueno, me la dio nuestro Señor Jesucristo, la palabra hecha carne. O sea, que sí realmente, digo, es sencilla, pero nos cuesta o nos ha costado mucho reflexionar precisamente sobre el... Creo que se pasó un poquito su transmisión de Dulce. ayudar. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Pues precisamente ahorita antes de que tome la palabra Arturo, que ya tiene su micrófono más que listo, no, todavía no lo abre. Ahí está, ahí lo puedes abrir. Ahí está. Antes de que participe, recordarles que hace ya algunos, creo que 2 o 3 años estuvo con nosotros aquí el hoy nuevo obispo de Texcoco, don Carlos Samaniego, hablándonos precisamente de la parábola del buen samaritano. Precisamente ahorita me acordé. Pero bueno, Arturo, adelante, abre tu cámara. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, pues es una parábola, Dulce, muy, muy interesante, ¿no? Porque si bien dices a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, ahorita con la persona que participó, pues es una parábola que cae en todos lados, ¿no? Yo la voy a enfocar un poquito a la política, porque hablaste por ahí de la Fratelli Tutti,
y el Papa Francisco también habla de la mejor política, ¿no? Donde los políticos, hoy vemos que es un desastre, ¿no? Simplemente, desafortunadamente, ayer vimos un zafarrancho entre unos y otros a golpes. En vez de ser buenos samaritanos, son buenos boxeadores, ¿no? Por decirlo así, pero este, aparte de nuestros hogares, que son el prójimo, bien decías, el próximo, que es el que tenemos más cerca, que es nuestra familia, pues los que nos desarrollamos o estamos sumergidos un poco en la política, pues ahí vemos que hace mucha falta, ¿no? Mm. Porque precisamente por eso hemos perdido mucho, por no aplicar bien esta parábola, ¿no? Porque a veces en la política hablamos, pero hablamos de grupos, ¿no? Pero grupos de poder, ¿no? Yo me he hecho una pregunta, ¿no? Si bajara Jesucristo y le dijéramos, oye, Jesús, pues, ¿quién es el que está actuando bien aquí en la política? ¿No? Vemos que unos quieren quedar bien allá, otros bien por acá. Creo yo que Jesús, creo yo, ¿verdad? Espero estar en lo cierto. Respondería, pues el que haga el bien común con el corazón y para la gloria de Dios, ¿no? Yo así lo tomaría con esta parábola del buen samaritano, que es muy bonita, muy importante, y pues vemos que una persona que pues nada tenía que ver, que pasó por ahí, fue el que hizo la caridad, ¿no? Que eso es muy importante. Y la caridad, bueno, pues la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y donde estemos presentes, ¿no? Bien, yo les decía, pues como participamos en la política y hoy hay cambios internos en los municipios, les decía que si no hacemos unidad y no hacemos el bien común, pues no va a dar resultados, ¿no? No, de nada va a servir que salga un ganador y sea lo mismo de siempre. Nosotros los que estamos conscientes, tenemos, bien dijiste, ¿verdad? No podemos ir a Gaza y resolver el problema porque allá son otros líderes, ¿no? Pero nosotros que sí estamos aquí en la pequeña política, por decirlo así, en un municipio, pues ahí tenemos que aplicar esta parábola, ¿no? Y creo que tenemos la obligación y el deber de dar ejemplo y dar un buen mensaje hoy que va a haber estos cambios. Muchas gracias, Dulce, la verdad, muy bonita parábola y muy bien, ¿eh? Gracias. Pues gracias al Papa Francisco. Sí, desde luego que él es el. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? No sé si en Facebook hay algún... A ver, aquí está Sara Antonieta Funes, dice, felicitar a Dulce y agradecerle el entusiasmo que nos transmite. Y sigue diciendo, a mí me llama mucho la atención ver a quienes dan de comer y beber a los migrantes. ¿Qué opinas, Dulce? Sí. Pues es una algo que debemos de hacer o que los políticos también deben de tener pues, en su agenda, porque inclusive aquí, cerca de aquí de mi municipio, que es Melchor Campos, está la Casa del Migrante, que está en Huehuetoca, y y lo que ellos piden, sobre todo para las mujeres, es su ayuda, una bolsa, dicen, buen estado, con cuestiones de higiene para ellas. Entonces, cuando se ha tenido esa oportunidad como partido político, pues es una gran satisfacción. Pero lo importante es eso, es la ayuda. O sea, si te la piden, pues darla. O sea, estás viendo que están las mujeres, o sea, como decimos, que tienen una dignidad. Si tú pasas de largo, estás haciendo a un lado, o sea, marginando su dignidad. Entonces, si tienes bueno, si te piden ayuda y tienes la oportunidad, pues hazla. Aunque no te pidan ayuda y tienes la oportunidad, también haz esa caridad. Creo que para ayudar al prójimo o para ayudar al herido, nos hacen falta manos. Ok.
pues eso es real, ¿no? Nos hace falta participación. Es Ujú. de la doctrina social, ¿no? Participar, animarse. Lo que el Papa tanto dijo, salir, Sí, una iglesia ujú. que salga de la misma, del templo, ¿no? Y que participe Sí, en la calle. Así es. ¿Alguien más? ¿Me sigue, Cerró Dulce? su cámara, Dulce. Sí, quedó todo entendido. se te apagó Ah, bueno, no está apagada, pero no te ves. Ya está. Es que de un momentito se fue. Sí. Bueno, pues creo que no hay más intervenciones. Pues con esto estaríamos cerrando nuestra conferencia de hoy, agradeciéndole a Dulce su tiempo y su participación. Me supongo que estás en el proceso ya de titulación, ¿verdad? Ya lo tienes. Ya me titulé. ¿Perdón? Me La preguntaba maestría. si ya me titulé. Sí. Sí, ya me titulé. Adiós, Ah, gracias. excelente. Entonces, pues muchas gracias a nuestra maestra en doctrina social, que es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir ahí estudiando la maestría. Y invitarlos a que finalmente se animen en estos últimos días. Si alguien por ahí está dudando, pues ya denle clic e inscríbase. De nueva cuenta, gracias a Dulce, gracias a Jorge, que pues cada 8 días estamos aquí haciendo este esfuerzo entre el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga, impulsando el conocimiento y la profundización en los temas de la doctrina social de la Iglesia. Y nos vemos dentro de 8 días. Jorge, Gracias, Dulce. Ahí también por Gracias a ustedes también. muchas gracias. compartiste, porque ahí estuve dándole una buena lata, ¿verdad? Ok. Bien, Nos vemos nuevamente Dios en 8 días. muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Noches.